¿Cuántas veces te preguntaste por qué te relacionás con personas no disponibles? Distinta persona, pero el ciclo se repite. Y cada vez que intentás entenderlo, llegas hasta cierto punto, pero después nada cambia. Pero lo más frustrante no es que pase esto, es que ya hiciste cosas, ya hablaste con alguien, ya entendiste y ya leíste, incluso sabés de dónde viene. Y aún así, cada vez que aparece alguien nuevo que te gusta, te vuelve a pasar lo mismo. Ahí estás, esperando, dudando, sin poder apagar eso que sentís. Pero hoy vamos a ir más adentro de esto. No te voy a hablar de lo mal que puede estar la otra persona o la culpa que puede tener otro. Me importa lo que pasa dentro tuyo cuando esto ocurre, porque ahí está la raíz y es donde casi nadie mira. Arrancamos. Siempre empieza igual. Conoces a alguien, algo te engancha a esa persona aunque no sepas bien qué o por qué. Pero empezás a invertir en el vínculo, empezás a estar. Y en algún momento la dinámica se vuelve rara. La otra persona aparece y desaparece. Te da lo justo y necesario para que no te vayas, pero no te da lo necesario para que te quedes tranquilo, tranquila. Y cuando le preguntas qué pasa, quizás te responde que no sabe lo que quiere. O quizás no te dice nada y eso es peor. Y eso arranca el ciclo. Decís que basta, decís que ya fue, que hoy no le escribís. Pero ese mismo día que dijiste eso, te escribe la otra persona y aparece por sí sola. Y al día siguiente vos le escribís y no responde. Y ahí empieza el limbo que ya conoces. Ese ida y vuelta que ya conoces, pero que igualmente no puedes cortar del todo. Pero ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces viviste algo parecido? No digo necesariamente con la misma persona, puede ser con distintas personas, pero me refiero al ciclo. Distinto nombre, distinta cara, pero siempre es igual. Porque cuando eso pasa una vez, bueno, puede pasar. Cuando te pasa dos veces, puede ser mala suerte. Pero cuando esto te pasa sistemáticamente y lo vivís una y otra vez, ya no es lo mismo. Pueden ser personas distintas en distintos momentos de tu vida, pero eso ya es un patrón, es algo que se repite. Pero ahora quiero que entiendas algo importante. Un patrón no es un defecto, no es que estés roto o rota, no es que elijas mal porque hay algo mal en vos. Un patrón es una respuesta que vos aprendiste. Y es algo que en algún momento de tu vida esa respuesta probablemente tenía un sentido. Te protegía de algo. Pero hoy, por causa de ese mismo patrón, te está costando vincularte de una manera sana. Pero el error que comete la mayoría de las personas es querer resolver todo esto mirando afuera. Cambiando de persona, intentando encontrar a alguien diferente o en otro lugar, o incluso analizando qué hizo mal el otro. Pero el patrón no está en la otra persona. El patrón está en lo que se activa dentro tuyo cada vez que aparece la misma dinámica. Y mientras no mires ahí, el ciclo siempre vuelve a repetirse una y otra vez. Bien, ahora vamos a ir un poco más profundo. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Pensá en la última vez que viviste esto, esa situación concreta. Mandaste un mensaje, pasaron horas, pero tu cabeza no paró. O te dijo algo ambiguo y pasaste todo el resto del día intentando descifrar qué te quiso decir. O decidiste no escribirle, pero no pudiste pensar en otra cosa. Pero no me cuentes la historia. Quédate con lo que sentiste adentro tuyo en ese momento. ¿Qué fue? ¿Angustia? ¿Ganas de resolver algo ya? ¿Una sensación física en el pecho, en el estómago? ¿O es esa voz que aparece y te empieza a preguntar si hay algo mal en vos de nuevo? ¿En cómo hablas, en cómo te mostrás o en cómo sos vos? Date el permiso de ser sincero o sincera con vos en este momento, sin juzgarlo. Porque lo que quiero que veas es esto. Esa angustia, esa urgencia, ese estado mental que no se apaga, no se queda dentro del vínculo, sino que se derrama en todo lo demás. Y acá quiero hacerte una pregunta que quizás nunca te hiciste. ¿Cómo te afectó ese estado ese mismo día en otras áreas de tu vida? Cuando estabas en el trabajo, ¿realmente estabas ahí? ¿O una parte tuya de tu cabeza seguía en el teléfono pensando qué dijo o qué no dijo? ¿Disfrutaste de algo de ese día? ¿Estuviste presente en alguna conversación con alguien que querés? ¿O estabas ahí en cuerpo pero con la cabeza en otro lado? Y esto es lo que duele cuando lo ves claro. No es solo el vínculo el que no funciona. Es que ese estado te roba el día, te roba la concentración, te roba momentos que no vuelven. Hay personas que me cuentan que pueden pasar 3 horas seguidas esperando mensajes que no vuelven. O incluso se pierden de festejos o encuentros con familiares re importantes por estar pensando en esa persona. Y quizás en el segundo que llega un mensaje todo se calma. Pero en ese mismo momento toman conciencia de que hay algo que les pesa mucho.
que es el que la pasa mal soy yo, no el otro, yo. Y eso es lo que exactamente quiero que empieces a ver. Pero no te cuento esto para que te sientas mal con vos. Te cuento esto para que tomes conciencia del alcance real de lo que está pasando. Porque mientras el foco esté puesto en lo que hace o no la otra persona, vas a seguir buscando la solución en el lugar equivocado. Por eso la solución no es que el otro cambie, está en entender qué se activa dentro tuyo y desde dónde lo estás viviendo. Hay algo más que aparece en las personas que están en esto, y quiero nombrarlo porque sé que a muchas personas les resuena. En algún momento empezás a compararte. Ves una pareja que puede estar bien, ese conocido que tiene un vínculo tranquilo, sin desgaste, sin ese nivel de intensidad, y algo te aprieta por dentro. Y la pregunta no es solo ¿por qué ellos sí y yo no? La pregunta que más duele es ¿qué hay mal en mí? Pero ahí empieza lo más profundo del patrón de cada persona. Empezás a dudar de vos, de cómo hablás, de cómo te mostrás, de si sos demasiado o no sos suficiente, o si es alguna combinación de los dos. Pero quiero que escuches esto con atención. Eso que sentís no es una conclusión sobre quién sos, es una creencia que aprendiste. Probablemente en los primeros vínculos donde confiaste de verdad, donde te mostraste realmente y algo salió mal. Y algo en vos terminó aprendiendo que el amor es algo que se gana, que si pedís demasiado te perdés, que si te mostrás del todo el otro se va. Pero eso no es verdad. Es lo que aprendiste en un momento donde no tenías otra forma de interpretar lo que realmente estaba pasando. Pero eso que se aprendió se puede trabajar. Te prometí una herramienta concreta y es lo que te voy a dar ahora. Pero antes quiero que entiendas por qué este ejercicio y no otro. El problema que tienen la mayoría de personas que les pasa esto no es que les falte información. Ya saben, quizás ya hicieron terapia, ya leyeron, ya incluso entienden de dónde viene el patrón. Pero aún así, cuando llega el momento, cuando el teléfono no suena o no llega ese mensaje, o cuando aparece un mensaje inesperado, o cuando tienen que decidir si escriben o no, el cuerpo hace algo automáticamente distinto a lo que la cabeza ya sabe. Por eso, este ejercicio no apunta a que entiendas más, apunta a que empieces a verte en el momento exacto en el que está pasando eso. Se llama registro de activación y lo vas a hacer durante 3 días. Es simple pero requiere honestidad. Cada vez que aparezca esa angustia, esa urgencia o esa necesidad de resolver, ya sea esperando una respuesta o leyendo un mensaje ambiguo, o cuando querés hacer algo que ya sabes que no deberías, tenés que hacer estas 3 cosas. Primero, nombrá lo que sentís. No lo que pasó, sino lo que vos sentís adentro tuyo. Una palabra alcanza, puede ser angustia, vacío, miedo, urgencia o lo que sea. Pero no hace falta hacerlo exacto, sino que sea honesto. Segundo, pregúntate si eso ya lo conoces. Y no de esta relación exactamente. De antes, digo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste algo parecido a esto? No necesitas tener la respuesta exacta, pero al menos sí empezar a preguntártelo. Porque empezar a tomar conciencia de esto ya empieza a mover algo internamente. Y tercero, quiero que observes cómo condicionó esto el resto de tu día. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Dejaste de estar presente? ¿Cómo te relacionaste con otras personas? Sin juzgarte, solo registrando. Esas 3 preguntas repetidas durante 3 días te van a dar algo muy concreto, que es el patrón en tiempo real, pero no como concepto, sino como experiencia tuya en tu vida, con fechas y situaciones reales. Y eso te aseguro que es mucho más valioso que seguir entendiendo por qué te está pasando lo que te pasa. Pero no te estoy pidiendo que resuelvas solo todo esto, sino que al menos empieces a tomar conciencia. Que empieces a verlo, porque es imposible cambiar lo que no se ve. Si llegaste hasta acá y algo de esto te resonó, si en algún momento te viste ahí, quiero que te lleves algo muy claro. Entender más lo que te pasa no alcanza. Eso quizás lo llevas haciendo hace tiempo. Hiciste cosas, intentaste, pero el patrón sigue ahí. Pero no porque seas difícil, no porque esté roto, rota, sino porque lo que necesita ser trabajado no está en la superficie. Está en una creencia que se grabó hace mucho tiempo en tu vida, pero que se activa en silencio y que no se resuelve leyendo más sobre el tema o hablando más sobre lo que te pasa. Eso se trabaja desde adentro y acompañado con un otro. Si querés evaluar cómo podemos trabajar juntos en esto, abajo del video te dejo el link con mi WhatsApp para que podamos conversar sobre eso. Te mando un saludo.